Hola, qué pena la interrupción. Tenía un poquito bajita la batería, razón por la cual pues vamos a seguir con la charla. Estábamos hablando de la legítima defensa. Cuando en el último inciso dice se presume legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Estamos hablando que cuando entra el intruso a la morada y por proteger la propiedad se produce una agresión. Tiene que ser igual, actual o inminente, proporcional y en derecho de su defensa a la propiedad. Eso sería el último inciso. Ahora nos corresponde estudiar el numeral séptimo. Dice lo siguiente, queridos colegas: que se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia o que tenga el deber jurídico de afrontar. Es lo que se denomina doctrinalmente como estado de necesidad. Para que exista estado de necesidad también se deben reunir varios requisitos. Y también el artículo séptimo lo está desarrollando de la siguiente manera: que se obre por la necesidad de proteger un derecho propio ajeno. Aquí también se está obrando por la necesidad de proteger un derecho propio ajeno, tal como se menciona en el numeral sexto de la legítima defensa. Ahora, dice, de un peligro actual o inminente. Aquí entra el peligro. Aquí ya se está hablando que en legítima defensa el sujeto se protege atacando y defendiendo su derecho. En esta necesidad, perdón, no existe una fuerza que se opone a la otra para eliminarla, sino que se evita un daño, perdón, mediante el sacrificio de un derecho ajeno. Se sacrifica el derecho ajeno por proteger el derecho propio. Y aquí sobrevienen ya los estados de la naturaleza, o cuando dice el último inciso, por imprudencia o que no tenga el deber jurídico de afrontar. El clásico ejemplo del estado de necesidad, ¿cuál es? Cuando existe un temblor y salen todos en azonada, todos salen rápidamente, digamos, de un edificio, se cae algo y muere alguien porque los demás lo pisotean. Ahí existe estado de necesidad. Es muy diferente a la legítima defensa, porque también se obra sobre el derecho propio o ajeno de protegerlos, digamos, en cuanto al derecho a la defensa, pero ya no es proporcional en cuanto a la agresión física del victimario hacia la víctima y de la víctima al victimario, sino que por el contrario, acá sobreviene de qué? De una necesidad de evitar el daño y que se sacrifica ese derecho ajeno. O sea que por proteger su vida atenta contra los bienes jurídicos tutelados de otra persona o de un tercero. Ese digamos que es el estado de necesidad. Dentro de las tareas con el cual vamos a sacar el segundo corte está precisamente que ustedes sacaran esa diferencia entre estado de necesidad y eh, legítima defensa. Ahora, es importante y vamos a hacer acá un ejercicio con una sentencia que les voy a enviar a ustedes porque entramos a la teoría del error. ¿Cuándo existe error vencible o invencible? ¿Cuándo existe error de prohibición y cuándo existe error de tipo? Error de tipo, pues está mencionando que es una ausencia de responsabilidad en cuanto hace referencia a la tipicidad, y error de prohibición en cuanto a la antijuridicidad. Es importante tener esas diferencias y por lo tanto vamos a hacer un ejercicio práctico de acuerdo a la misma metodología que hemos realizado de análisis de sentencias, y quiero que con la sentencia que les voy a enviar ahorita sobre error de provisión y error de tipo tengamos en cuenta precisamente esos planteamientos de Corte Suprema de Justicia en los cuales se deriva ya tanto un error de tipo como un error de prohibición. Y lo voy a manejar con un ejemplo. Eh, Cuando se pretende acceder carnalmente a una menor de edad o a un menor de edad, cuando sus patologías, su anatomía eh, refleja que es mayor de edad,
y sin embargo sostiene relaciones sexuales y es obviamente es tipificado como un acto sexual o un acceso carnal violento con menor de edad. Aquí se estaríamos frente a los postulados del error de tipo. ¿Por qué? Porque hace referencia a la tipicidad como tal. Pero quiero que hagamos ese estudio, que lo leamos de jueves a viernes. Con eso el viernes, finalizando viernes, vamos a hacer un pequeño análisis de esa sentencia de Corte Suprema de Justicia para que tengamos en cuenta eso. Ahora, existen otras ausencias de responsabilidad como es que se obre bajo insuperable coacción ajena o que se obre impulsado por miedo insuperable. Cuando es tanto el miedo y se produce una agresión que lesiona un bien jurídico tutelado y ese miedo insuperable se puede tener como una ausencia de responsabilidad. Existen muchos ejemplos al respecto, como también que se obre bajo insuperable coacción ajena, que sea tan presionado, tan constreñido el sujeto activo que profiera una lesión a un bien jurídico tutelado y que lesiona obviamente esos derechos tutelados y que se pueda adecuar típicamente una conducta. Es importante que tengamos eso muy en cuenta porque obviamente todas estas teorías de ausencia de responsabilidad se pueden manejar magníficamente con ejemplos. Es muy importante eso. Es importante leer la sentencia C551 de 2001 que hace referencia a el numeral cuarto de la ley del artículo 32 que nos habla que se doble el cumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Se me hace muy importante esta causal, ya que es muy operante en actividades del servicio de los militares y de la fuerza pública en general, con las actividades funcionales de policía y de ejército, y que se puede generar muy constantemente y muy permanentemente esas ausencias de responsabilidad. Y es importante también mencionar que a nivel procesal esas ausencias de responsabilidad se manejan o antes de la formulación de imputación, o sea, antes de que sea llamado a cargos, o ya en un juicio oral. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el artículo 332 de la ley 906 del año 2004 establece una causal en la cual se puede precluir una investigación por circunstancias de ausencia de responsabilidad, en la práctica es muy extraño que se lleve un caso a una preclusión. O bien no se imputa o bien se lleva posteriormente a un juicio oral. Dice el numeral quinto del artículo 332 de la ley 906 del año 2004, ausencia de intervención del imputado por el hecho investigado. Perdón, esa no es. Dice el numeral segundo, perdón, del 332, existencia de una causal que excluya responsabilidad, de acuerdo al Código Penal. Existencia de una causal que excluya responsabilidad. Vuelvo al ejemplo del médico. La fiscalía puede, o en virtud del artículo 200 de la ley 906 del año 2004 y en virtud del artículo 250 de la Constitución Política, por ser la titular de la acción penal, en perseguir el delito, perseguir precisamente todas esas conductas que lesionan un bien jurídico tutelado. Y la fiscalía es obviamente de garantizar, conforme al 250 constitucional, que se lleve una persecución penal adecuada en contra de quien lesiona o quien comete un delito, digámoslo entre comillas. En el caso del médico, la fiscalía puede, o conforme al artículo 79 del Código de la Ley 906 del año 2004, el Código de Procedimiento Penal, archivar las diligencias porque existe ausencia de responsabilidad, o imputar cargos por el delito de homicidio, y después de imputar cargos puede solicitar una preclusión ante un juez de conocimiento porque existe ausencia de responsabilidad por legítima defensa, o simple y sencillamente llevarle un juicio oral
para que sea un juez de la República el encargado de dirimir el conflicto entre el Estado y el victimario. Todas son viables, todas las tres aristas a que les estoy haciendo referencia a ustedes. Cualquiera es viable. Sin embargo, por economía procesal se debería archivar la investigación. En el caso del médico, para mi concepto es un concepto demasiado personal. Sin embargo, quisiera pues que lo analizáramos todos en conjunto. Existe legítima defensa, pero es una legítima defensa sobreexcedida o sobredimensionada, porque no se pudo adecuar el requisito de la proporcionalidad. No fue proporcional que esta persona hubiese matado a 3 personas en defensa de su derecho propio ajeno. Si hubiera disparado solamente a una persona, muy seguramente los otros 2 hubieran salido en fuga. Pero este médico, este galeno, disparó y mató a los 3. Luego, sí está defendiendo un derecho propio actual eminente en su derecho de defensa, pero en cuanto al requisito de la proporcionalidad, si disparó y mató a los 3, pues ya esa proporcionalidad es un poco sobreexcedida. A nivel punitivo, baja la punibilidad, baja la dosimetría penal, porque ya no puede ser responsable de un homicidio, sino estaría frente a una circunstancia atenuante, digo yo, de forma genérica, en contra de la responsabilidad. Eso se entiende como legítima defensa desproporcional o deslimitada, sobreexcedida o extralimitada, y que también es muy importante al respecto. Se me hace muy importante, la verdad. Estoy muy lentamente en el análisis de lo que ustedes me enviaron el fin de semana pasado para poder sacar la nota de segundo corte. Sin embargo, de aquí al sábado por la noche ustedes ya van a tener su nota reflejada en el canal virtual, en la página de la Universidad Militar. En este orden de ideas los dejo hasta error con las sentencias que les voy a mandar mañana como un trabajo práctico. O sea, estas 2 horas del día jueves, hoy aquí estamos, día jueves 16 de abril, que tenemos la clase, este sería el video de esta clase. Para la clase del viernes vamos a hacer el trabajo jurisprudencial de los errores, y que ya les voy a enviar el número de sentencia para que lo desarrollemos. Luego aquí ya estaríamos abarcando lo que hace esta semana de Pascua con relación a penal general. Los dejo ahí. Cualquier duda a través del chat, ustedes saben que les contesto a cualquier hora y estamos pendientes. Muchas gracias. Ojalá siga su aislamiento obligatorio, que eso es en pro de todos en esta sociedad. Muchas gracias por todo, muy amables.